Antes de generar una sola idea, tu empresa tiene un problema más urgente. No es falta de creatividad, no es falta de talento. Es que nadie definió las reglas de quién decide, con qué criterio y qué hace que una iniciativa avance o se detenga. Sin esas condiciones, innovar depende de una sola persona o del entusiasmo. Hola, soy Pedro y en los próximos minutos te voy a mostrar los primeros pasos para instalar ese sistema que resuelve exactamente eso. Y lo vamos a hacer con Apexia. Lo primero y lo más importante es que sin gobernanza de la innovación esto jamás va a funcionar. Entonces lo que primero que tenemos que hacer es trabajar en esas condiciones iniciales que van a permitir que se pueda innovar a escala dentro de tu organización. Para ello vamos a tocar tres puntos importantes. El primero es el marco de gobernanza para la innovación. Nos vamos a pasear rápidamente por las 6 dimensiones que lo conforman, de manera tal de que tengas claridad de cuáles son ese trabajo. Te aseguro que muchas de estas cosas ya están trabajadas en la organización, existen en la organización, lo que tenemos que darles es estructura y darle seguimiento para que opere de manera sistémica. La segunda es la selección y alineación del equipo innovador que vamos a registrar en Apexia y que va a ser el equipo fundacional del sistema de innovación. Y esto es importante porque va a permitir que podamos sembrar una buena semilla para que toda la organización pueda conformar ese mindset para la innovación. Y después lo vamos a asignar en roles y en actividades dentro de la plataforma, de manera tal de que ellos puedan dar inicio al proceso y al sistema de la innovación. He tenido la oportunidad de conocer a líderes con una visión extraordinaria para transformar sus organizaciones. Tienen energía, tienen un equipo con muchísimo talento, pero cada vez que intentan empujar una idea nueva se estrellan contra un obstáculo enorme: el muro de los anticuerpos empresariales operando por defecto. Y el gran desafío es cómo pasar de la innovación como un acto de heroísmo a verla como una línea de ensamblaje. Estas tres siglas que aparecen acá, los tres acrónimos, son esos anticuerpos y es lo que nosotros llamamos los destructores de la innovación. El SHA siempre se ha hecho así, el NTT, no tengo tiempo, y el NHP, no hay presupuesto. Estos son los grandes destructores de la innovación y son los anticuerpos con los que se estrella ese vehículo de la innovación. Ahora, ¿cómo los podemos abordar? ¿Cómo podemos enfrentar esos anticuerpos de manera tal de que la innovación pueda cobrar vida como sistema dentro de la organización? Por eso mencionamos que siempre hay que hacer algo antes de que se genere la primera idea. Y en Apexia tenemos la configuración para estas 6 dimensiones de manera tal de que el sistema pueda estar reconociendo las decisiones que toman los líderes y pueda estar y ser un guardián permanente de estos procesos decisorios y las arquitecturas. El marco de gobernanza tiene 6 dimensiones: la ambición competitiva, las directrices de portafolio, la arquitectura de decisión, protección de recursos, condiciones culturales y métrica de rendición de cuentas. Estas 6 dimensiones nos permite construirla con todo el equipo directivo de manera tal de que quede instalada en la organización la forma de cómo se decide y cómo se le asignan recursos a cada una de las iniciativas de manera tal de que se conviertan en decisiones de inversión. Ahora vamos a pasarnos rápidamente por cada una de estas 6 dimensiones. Estas 6 dimensiones son clave. Estas 6 dimensiones terminan siendo esa base fundacional, esos pilotes que permiten que la innovación pueda mantenerse en la organización y pueda competir contra la operación. La primera es la ambición competitiva. Y esto es fundamental. Esta es la razón estratégica por la cual la organización quiere innovar, de manera concreta. No es un eslogan, no es una aspiración, no es motivación, es para qué la organización innova. Es una definición concreta, específica. Queremos innovar para cambiar el modelo de negocio, queremos innovar para enfrentar una amenaza de mercado. Y también es muy importante que en la ambición competitiva se pueda designar y definir con precisión qué cuenta como innovación o no para la empresa. Porque si no, cualquier cosa que se haga, cualquier mejora va a entrar en la línea de innovación. La segunda dimensión son las directrices de portafolio. Y aquí es importante cuáles son esas 3 categorías para nosotros enmarcar nuestro esfuerzo y nuestra visión de innovación. Es innovación de eficiencia para el modelo de negocio que estamos operando, o innovación de sostenimiento para mantener y fortalecer ese modelo de negocio, o innovación de transformación para generar nuevas líneas de negocio, nuevas oportunidades o capturar nuevas oportunidades de mercado.
Y también es muy importante definir el balance en que nosotros queremos distribuir nuestro esfuerzo en estas tres dimensiones o estas tres categorías de innovación. Bueno, normalmente o de librito, las organizaciones establecen 70% para eficiencia, 20% para sostenimiento y 10% para transformación, teniendo en cuenta que cuando se asigna ese 10% para la transformación, muchas veces termina siendo mucho más rentable que el mismo 70% que se destina a la eficiencia. La siguiente dimensión es la arquitectura de decisión. Cada organización tiene su estructura organizacional, tiene sus departamentos, tiene sus áreas. Pero bueno, esto es una recomendación y por supuesto la organización tiene que decidir cómo va a estructurar ese proceso de innovación de manera tal de que se pueda consultar a las diferentes estructuras para que las iniciativas puedan avanzar. Nosotros siempre recomendamos que exista un sponsor ejecutivo del área que tiene que tener un mandato formal y tiene que tener límites. Y esta es la persona que está pendiente de que precisamente la operación no le gane todas las batallas a la innovación. Después tenemos un líder de portafolio. Este líder de portafolio opera en Apexia de manera tal de que pueda hacerle seguimiento, pueda reportar y pueda coordinar el avance y cómo están funcionando cada una de las iniciativas o los proyectos de innovación. Y después tenemos el comité de innovación. Y nosotros aquí decimos, bueno, el comité de innovación tiene que tener una composición clara, visible, tiene que tener frecuencia de reunión y tiene que estar identificado sus miembros con su mandato y sus responsabilidades formales. La siguiente dimensión, que es la protección de recursos. Esta es una dimensión muy importante porque aquí nosotros vemos esos conflictos que suceden entre la operación y entre la innovación. Porque, bueno, por supuesto, y como es lógico, siempre los líderes y los equipos le dedican a los que consumen mucho el tiempo de la operación y por eso entra ese destructor de no tengo tiempo. Pero aquí lo que tenemos que definir y tenemos que crear ese mindset, esa cultura y nosotros hablamos de por lo menos para los equipos 2 horas a la semana dedicadas a la innovación y para los líderes por lo menos 4. Entonces aquí tenemos que definir con mucha precisión el tiempo que vamos a reservar para la innovación y el presupuesto mínimo protegido. Esos dos elementos son fundamentales. Tener el presupuesto protegido y el tiempo protegido para que el talento humano de la organización pueda tener tiempo estratégico para pensar y para dedicarse a la innovación. Entonces, esta designación de las personas que van a estar dedicadas a la innovación por el periodo que lleva la iniciativa es muy importante establecerlo de manera fundacional y escrita y precisa. Ahora, el otro aspecto importante es cómo se van financiando esa protección de recursos, ¿no? Cómo se van liberando los recursos para que cada iniciativa pueda avanzar de manera precisa. Después vienen las condiciones culturales. Y las condiciones culturales tienen 6 habilitadores. Y bueno, y uno de los que voy a mencionar aquí, que es el más importante, es la seguridad psicológica. El talento humano en una organización tiene que tener la certeza y la tranquilidad de que sus ideas así desafíen el status quo y así desafíen incluso lo que piensan los líderes, son bien recibidas. Entonces, lo que tenemos que definir en los primeros pasos es el estado actual de esos 6 habilitadores de la cultura de innovación, cuáles están activos, cuáles son débiles, y desarrollar un plan que nos permita activarlo. Tenemos que definir también, que es uno de los habilitadores, los incentivos para la innovación, tanto los mecanismos monetarios como los no monetarios. También ese involucramiento que deben tener los líderes y esa motivación hacia el talento humano para generar esas condiciones de innovación. Entonces esta dimensión es fundamental. Cuando nosotros instalamos esto en las organizaciones, consultamos tanto a los líderes como al talento humano, de manera tal de poder precisar cuáles son las condiciones reales en las condiciones culturales para la innovación. Y la última dimensión es las métricas y la rendición de cuentas. ¿Cuál es el scorecard de innovación que la empresa necesita por cada una de las capas? Quiero mencionar que estas capas que nosotros establecemos en la plataforma son estandarizadas tanto por las normas ISO como por el manual de Oslo, de manera tal de que podamos tener con precisión la medición de todo el sistema de innovación, poder medir su salud y sobre todo el impacto. Y aquí es cuando nosotros decimos que la innovación puede medirse en el estado de ganancias y pérdidas y tiene un impacto fundamental en el desarrollo y en el crecimiento futuro de la organización. Entonces, la otra parte también fundamental es a quién se le rinde cuenta, qué se reporta y con qué frecuencia. Y en la plataforma vamos a ver cómo queda ese dashboard de innovación en las 4 capas, que va a ser
lo que va a revisar el comité de innovación, lo que va a revisar el sponsor y lo que le presentamos a la junta directiva de manera permanente para entender que está funcionando el sistema de innovación de la organización. Ahora, ¿qué es lo que hace este marco de gobernanza? En un escenario tradicional, los proyectos se muestran en una junta directiva, en presentaciones que duran muchísimo tiempo, en reuniones y debates eternos para decidir si el riesgo vale la pena y sin sin ningún criterio de decisión para esta iniciativa. Después las juntas pasan semanas analizando las ideas que se presentaron o los proyectos que se presentaron y concluye a veces que no hay alineación con la estrategia. En Apexia, en vez de que la junta tenga que analizar todas las ideas, escuchar presentaciones interminables, ideas incipientes que no tienen ninguna evidencia de mercado, la plataforma las filtra de manera tal de que cumpla con las métricas del negocio, con la visión competitiva, la razón por la cual la organización quiere innovar, y no que sea una mecánica de aprobación automática. Ahora, esto no significa que se están matando las ideas. Aquí lo que significa es que se está enfocando el esfuerzo que necesita la organización para cumplir con su ambición competitiva. La verdad es que el primer desafío es que la innovación deje de operar en los márgenes de lo que le sobra a la operación y pase a tener agenda propia, procesos y talento dedicado. Y lo más intrigante de esta situación es que la capacidad de innovación de la empresa no está compitiendo contra otras empresas, compite contra la propia operación de la empresa, y nuestra experiencia nos ha demostrado que esa es una batalla que pierde sistemáticamente la innovación. Otro de los puntos es que la tendencia histórica de las grandes corporaciones siempre ha sido concentrar el esfuerzo de innovación en un departamento o en lo que llaman los célebres laboratorios de innovación, llenos de mesas de ping-pong, de puffs de colores y de equipos separados del resto de la organización. Y esto no es una buena idea porque empieza la fricción entre la operación y la innovación. Toda la organización, todo el talento humano, todos sus líderes tienen mandato de innovar, tienen que ser parte del proceso de innovación, y por eso es tan importante esa protección de su tiempo para que le dediquen parte de su horario laboral a la innovación semanalmente. Por eso nosotros mencionamos que el liderazgo es un deporte en equipo. Liderar la innovación no es un mandato para que tú como líder cargues con todo el peso, sino para que actives el sistema donde el éxito sea un logro colectivo. Si hoy la innovación depende solo del empuje del CEO o de alguno de los líderes, no tenemos un proceso, lo que tenemos es un riesgo de cuello de botella operativo. Por otro lado, activar al equipo para la innovación consiste en compartir carga estratégica. No se trata de delegar y olvidar, sino de participar de manera activa, en conjunto con el equipo. El líder aporta la visión, ellos aportan el conocimiento operativo y la ejecución diaria. Al asignar estos roles y responsabilidades claras, cada miembro del equipo sabe exactamente qué tiene que hacer, cómo puede permitir y hacer que el sistema avance de forma coordinada en un entorno profesional, de un conjunto de normas y de reglas que todos los miembros del equipo van a ir cumpliendo. Este trabajo en equipo garantiza que las iniciativas tengan arraigo real y que la capacidad de innovar no se pierda si alguien falta. Un líder con talento avanza, pero un solo líder que co-crea y opera con su equipo alineado tiene el poder de transformar definitivamente a la empresa. Y esto es lo que nosotros denominamos dentro de las organizaciones que se empiezan a crear esas startups dentro de la empresa. Conformado el equipo, empiezan a trabajar ya dentro de la plataforma en Apexia. Y aquí empezamos a reducir la fricción operativa. En la mayoría de las organizaciones la innovación fracasa porque viven en herramientas dispersas, en Excel, en miles de correos, en conversaciones de pasillo, en proyectos, en Gantt. El resultado es que las ideas se pierden y tú como líder pierdes también la visibilidad. Te ves obligado a convocar reuniones para hacer seguimiento constante de lo que está pasando con las iniciativas de innovación, y por supuesto esto es un tiempo que consume tanto a los líderes y a ti como CEO y a los equipos para poder hacerle seguimiento a las iniciativas de innovación. Ahora, teniendo un lugar común, la coordinación consume muchísimo menos energía y la innovación tiene muchísima mayor visibilidad. Poner algo nuevo en un entorno sin reglas es someterse a un desgaste inmenso.
Por eso necesitas un sistema que pueda gobernar la innovación. Y no, esto no limita la innovación, sino que la potencia. Por eso en esa analogía que te hice del sistema de semáforo en una gran ciudad, si eliminas los semáforos, lo que vas a crear es un caos en la ciudad. Ahora, mantener los semáforos, mantener el sistema es lo que precisamente da la libertad de movimiento y da la seguridad a la organización de que se está eliminando ese embotellamiento caótico. Los equipos avanzan con mucha más pertenencia, con mucho más entusiasmo, de manera tal de que ese sistema permite que avancen con mayor velocidad. Apex opera para eso, para que ese sistema de semáforos dentro de la organización permita de que todo el talento humano pueda generar ideas, se puedan priorizar, se puedan filtrar y así todos los equipos y toda la organización puede tener el mindset de innovación para conseguirla y potenciarla. Ahora, la manera de resolver esta fricción es un entorno único para la ejecución, de manera tal de que podamos activar al equipo en Apexia. Le entramos entregando una herramienta donde se van a reunir todo el esfuerzo. Estamos activando el sistema nervioso central de la gestión de innovación. Una vez que el equipo recibe acceso, traslada todo su conocimiento y toda la iniciativa a esta plataforma. Y desde el registro de una idea hasta su prueba, queda registrado en la organización, queda registrado en la plataforma, de manera tal de que claramente se le puede hacer seguimiento. Y se acabó esa comunicación fragmentada. Apexia no es una caja vacía, queda configurada con un contexto específico, aprende de las decisiones que están tomando los líderes y de los experimentos y del trabajo de cada uno de los miembros del equipo, lo que garantice que el equipo pueda adoptar de inmediato como espacio natural de trabajo. Y lo otro, que es clave y es fundamental, que se garantiza un registro y memoria. Cada decisión, tarea o pivote queda registrado. Cada aprendizaje, cada evidencia de mercado queda registrado en la plataforma, de manera tal de que la organización pueda permanentemente aprender de sus hallazgos, de sus éxitos, pero también de sus fracasos. Y esto decimos que es lo que va a potenciar y que puede hacer que prácticamente en el futuro sea decisiones con clarividencia, porque ya sabemos lo que va a funcionar de lo que no va a funcionar. El beneficio final para el líder es la libertad operativa. Apexia le va a proporcionar la visibilidad completa, en tiempo real de cada iniciativa sin necesidad de preguntar. Pueden ver qué idea está avanzando, cuál está bloqueada, dónde se requiere realmente intervención estratégica de los líderes. Esto cumple el mandato que hemos mencionado. Los líderes dejan de ser el cuello de botella y pasan a ser arquitectos de un sistema que funciona solo. Al centralizar la ejecución, eliminamos la pérdida de información y garantizamos que el sistema sea sostenible y escalable. En resumen, activar el equipo en Apexia es pasar de una buena voluntad de las personas para innovar a la precisión operativa. Es asegurar que cada dólar invertido, cada minuto del talento de su equipo está alineado, está registrado y orientado a resultados reales. En contraposición a el primer vehículo de la innovación que se estaba estrellando contra esos destructores de la innovación, aquí vemos la imagen diferente. La empresa avanza a toda velocidad con una capacidad de probar e implementar ideas que pocas empresas en la industria pueden igualar. Ahí es donde está la verdadera diferenciación. Y esa cadencia es lo que convierte a tu organización que marque el rumbo al sector. Y a ti, como un líder que puede diseñar esas jugadas del futuro, que lideras el avance frente a un equipo que convierte ideas en soluciones reales para sus clientes. Y no es solitario, sino como esa nueva generación de líderes en las empresas que trabajan en equipo y que pueden transformarla en una nueva era. Y en contraposición a la imagen inicial donde el vehículo choca contra los destructores de la innovación, aquí vemos cómo al final la innovación avanza a toda velocidad, con una capacidad de probar e implementar ideas que pocas empresas en la industria van a poder igualar. Y esa cadencia es lo que convierte a las empresas que marquen el rumbo y los líderes como esos arquitectos de jugadas del futuro, que lideran ese avance frente a sus equipos y que convierten ideas en soluciones reales para sus clientes. No en solitario, sino como esa nueva generación de líderes
que las empresas necesitan en esta nueva era. Con esto te he mostrado los 3 elementos fundamentales para generar las condiciones: crear el marco de gobernanza, designar al equipo fundacional para el sistema de innovación y activarlos en Apexia para que empiecen a construir el sistema. Si quieres tener una conversación profunda para que diagnosticamos el estado de innovación de tu organización, escríbeme y conversamos. Saludos, nos vemos pronto.